Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida un día más al canal. Hoy vamos a hablar sobre un estudio que ha revelado cómo puedes mejorar tu visión jugando a videojuegos. Así que si te interesa, nos vemos dentro. Como te decía, hoy quiero hablarte sobre cómo algunos videojuegos pueden ayudarte a mejorar la visión en casos específicos. Y aunque en los últimos años se ha hablado de videojuegos específicos que ayudan a la recuperación del ojo vago, de la miopía, claro, estos son unos videojuegos creados específicamente con este propósito y para algo muy concreto. Hoy te quiero hablar cómo realmente con unos videojuegos de acción, y luego te explicaré más, se puede mejorar la visión, y al final es gracias al entrenamiento perceptivo. Y nos vamos a estar centrando en un estudio que se ha realizado en el Departamento de Oftalmología de la Universidad de Rochester, y en este estudio se han seleccionado a jóvenes de entre 9 y 13 años con dificultades visuales graves. El objetivo del estudio era comprobar si el entrenamiento perceptual por medio del uso de videojuegos podía mejorar las capacidades visuales. Y seguramente te preguntes ahora qué es la periferia o qué tiene que ver la periferia, porque igual nunca te lo habías planteado, ni siquiera lo habías escuchado. Y a lo mejor también te estás preguntando que por qué utilizaron precisamente este enfoque y qué querían comprobar realmente, por qué les motivó a hacer este tipo de estudio. Bueno, pues vamos ahora a dar respuestas a todo eso. La visión periférica, que es todo lo que tenemos alrededor, que no está en el campo visual más céntrico, o sea, no está en la parte central de la visión, sino alrededor, es la que nos permite ver sin ver, y es la percepción del espacio, el campo visual que percibimos. Además, la visión periférica nos permite interpretar la información alrededor de un objeto que estamos mirando. Por eso, al mejorar la visión periférica, este tipo de visión, se puede mejorar la visión en general, ya que lo que estamos haciendo es obtener una información más completa de todo lo que estamos viendo. De hecho, esto de la periferia, activar la periferia, es algo que trabajamos en la Escuela de Visión Natural. Si eres alumno seguramente lo has hecho, y también es algo que se entrena para mejorar la capacidad y la velocidad de lectura. Y bueno, volviendo al estudio, los investigadores decidieron hacerlo, o sea, comprobar que se podía mejorar o no la visión de esta manera con videojuegos, porque los videojuegos de acción tienen muchos movimientos y requieren mucha atención visual. Tienes que estar muy al detalle para no perderte nada, porque si no pierdes. Y por otro lado, obviamente, al ser videojuegos les parecía que era algo mucho más estimulante, mucho más enriquecedor para ellos, y les iba a llamar más la atención, les iba a motivar, que hacer simplemente ejercicios de visión natural o de entrenamiento perceptivo. Para entender el estudio debes comprender que la función visual completa se debe a la coordinación de diferentes factores. Por ejemplo, la información que se obtiene de un campo visual abierto, de la periferia, y de un campo visual cercano, que es cuando estamos enfocando a un objeto. Y también influye la propia experiencia previa que tenemos, o sea, es un conjunto de factores los que están trabajando para que eso se dé. Entonces, los investigadores decidieron utilizar los videojuegos porque se basaban en que habían visto que hay estudios que dicen que el entrenamiento perceptivo ayuda a mejorar las capacidades sensoriales y cognitivas. Entonces dijeron, vale, sabemos que esto mejora, vamos a probar con videojuegos, y además vamos a hacerlo con chavales y que tienen entre 9 y 13 años, que son pues adolescentes, y vamos a con todo esto a ver qué pasa. Y tenemos que entender un poquito el contexto de esta investigación, que está realizada en Estados Unidos, donde el sistema sanitario y el sistema educativo funciona de la siguiente manera. Si hay un alumno o una alumna que tiene un problema visual grave que no se puede solucionar con medidas tradicionales como son las gafas o intervenciones quirúrgicas, lo que se hace es que a este niño se le designa a una escuela especial para personas con ese tipo de problemas. Y lo que se hace es que en estas escuelas les enseñan a adaptarse mediante instrucciones a la vida cotidiana, en vez de a mejorar sus capacidades para desenvolverse en el medio desde su propia disfuncionalidad visual o problema visual. Entonces, claro, lo que buscaban es que realmente estos niños pudieran tener mejoras en las capacidades más que una simple adaptación al medio. Y bueno, la conclusión es clara. La verdad que el estudio revela que
Con unos sencillos ejercicios se pueden mejorar las capacidades visuales. Los resultados muestran que es posible mejorar la visión de cualquier deficiencia visual, estimulando la periferia y así mejorando toda la visión global. Y bueno, vamos a hablar ahora un poco de cómo se realizó el estudio para que lo entiendas mejor. Lo que se hizo fue dividir a los chavales en 3 grupos. Eran voluntarios que querían probar esto y tenían dificultades visuales graves. Vamos a llamar al primer grupo Grupo A. En este grupo lo que hacían era jugar a videojuegos por un total de 8 horas en intervalos, no seguido, y eran videojuegos de acción en los que se requería mucho movimiento. El ojo al final se estaba ejercitando y la periferia se estaba estimulando, porque para poder seguir el videojuego tenían que mover los ojos a diferentes lados de la pantalla. Y eso hacía que requiriera mucha atención y estimulación. El segundo grupo, vamos a llamarlo el grupo B, lo que hacía era practicar esos ejercicios, pero no en un videojuego. Es como si hubieran cogido lo que pasa en el videojuego de acción y lo hubieran tratado de trasladar al plano físico aquí. Entonces, por ejemplo, habían ejercicios en los que se tenía que seguir el movimiento, la atención, y estos ejercicios se combinaban con otros ejercicios de tareas de discriminación del movimiento espacial. Claro, estos ejercicios pueden ser más los ejercicios de visión natural, más clásicos, pero nunca va a generar tantos movimientos como lo hace un videojuego, porque la velocidad nunca va a ser la misma. Por último, había un grupo control, que era, vamos a decir, el grupo C, y tenían un videojuego control. En este videojuego sí que habían movimientos, pero este videojuego era de jugabilidad básica y con imágenes estáticas, y se esperaba que de este grupo pues no hubiera ningún cambio, porque realmente no había una estimulación real. Bueno, una vez se recogió los datos de cada grupo, ya se pudo realizar conclusiones. Y bueno, los resultados llamaron muchísimo la atención a los investigadores, porque se dieron cuenta que con muy poca estimulación de la periferia se podía mejorar la visión siempre. Bueno, y te voy a dejar un gráfico por aquí para que lo veas y entiendas las mejoras que hubo con cada grupo. También podemos ver que tras 12 meses de estudio las mejoras se mantienen estables, por lo tanto es algo bastante efectivo. Al final, lo que este estudio demuestra es que las personas de entre 9 y 13 años con las que se realizó el estudio, que tenían dificultad grave visual, han conseguido mejorar la visión gracias al entrenamiento perceptual con videojuegos de acción. Que estos son videojuegos que tengan movimientos rápidos y que al menos hayan tenido un entrenamiento de 8 horas, y además se demuestra también que los resultados son estables por al menos 12 meses, así que se mantienen en el tiempo. Y eso también demuestra que los videojuegos realmente no tienen por qué empeorar la visión, como se ha pensado siempre. Sí que es verdad que hay que regular el uso y el tiempo, porque al final estás usando pantallas, pero también puede servir para algo tan bueno como mejorar la capacidad visual. También es cierto que los investigadores de este estudio confirman todo esto, pero también dicen que se deberían seguir haciendo estudios para saber más al respecto. Bueno, cuéntame qué te parece esto, si pensabas que los videojuegos eran lo peor, si te encantan y juegas, si has descubierto algo nuevo. Me encantará leerte en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale un like para darme apoyo y suscríbete al canal si todavía no lo estás ya, porque subo muchos contenidos sobre mejorar la visión. Hasta el próximo día, parpadea y respira. ¡Chao!